de avanzar hacia sostenibilidad que todos decimos queremos alcanzar, pero para la que muy pocos estamos haciendo de manera coordinada algo, o no, sí muchos, pero no los suficientes. Creo que la educación, y por eso también felicito no solamente a Sheila, sino a quienes han organizado este evento, es la manera real de generar la conciencia, porque a través de la educación, tienes tu razón, Sheila, no solamente se adquieren los conocimientos, sino se preserva la cultura de los pueblos, la cultura de las regiones, de las naciones, para avanzar hacia esa deseada sostenibilidad. La única manera, como lo has dicho, es teniendo la voluntad que nos nazca desde el corazón y no solamente desde el conocimiento científico. Y esos valores y esos principios se construyen en la infancia. Por eso es tan importante que esta universidad genere este tipo de eventos para un conocimiento más amplio y para una invitación a profundizar en todas estas ideas y todas esas alternativas de colaboración. La verdadera fuerza está en la educación. Si todos los maestros de primaria, de educación básica en general, que tienen en sus manos año tras año 60, 40, 50, 70 niños en sus manos, avanzáramos todos en este mismo sentido, tendríamos un verdadero ejército luchando para que este cambio lo hiciéramos todos juntos. Muchas gracias por todo tu activismo, muchas gracias por el ejemplo del pueblo inuit. Gracias, doctora. No sé si ahora pasamos el micrófono al doctor y físico Jorge Zavala Hidalgo, que es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su doctorado lo realizó en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Estudia los procesos de interacción océano-atmósfera en el Departamento de Ciencias Atmosféricas en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Pues bienvenido, Jorge Zavala, y le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a los organizadores por organizar, valga la redundancia, este gran evento y en lo personal por haberme invitado a participar. Me da muchísimo gusto estar aquí en la FES. Había venido alguna vez a algún examen profesional, pero realmente me da muchísimo gusto ver este auditorio lleno, con mucho entusiasmo y debatiendo problemas y dialogando sobre problemas tan importantes. También le agradezco mucho a Sheila su presentación, es muy interesante su historia, su perspectiva, donde realmente pues, nos está mostrando la problemática de este grupo y la lucha que ella ha dado por visibilizar sus dificultades y la relación que tiene sus actividades con otras actividades del planeta, la interrelación que tienen todos ellos y cómo la defensa de la problemática de esta comunidad está relacionada con la de todo el planeta. Lo más importante de esta lucha es que es muy similar a la que dan muchas otras comunidades en todo el planeta. Particularmente hay muchos lugares en donde están invisibilizados los distintos grupos, aunque no sean comunidades indígenas. Por supuesto, en México tenemos esa problemática, pero en la propia megalópolis, en esta gran ciudad, pues hay comunidades que están aisladas, que sufren y que tienen una problemática complicada en el día a día y que van siendo afectados por cómo se va desarrollando, pues en general, todas las cuestiones socioeconómicas y van afectando la vida de cada una de las personas. Y pensemos de las comunidades como pequeños núcleos en los cuales estamos articulados. Y en ese sentido tenemos que ver esta problemática, porque cuando hablamos del cambio global, muchas veces nos han dado un mensaje que me parece muy pobre, en el sentido de que tenemos que luchar porque el aumento de la temperatura del planeta
no rebase el 1.5 o el 2.0 grados Celsius, pero no entendemos exactamente cómo nos afecta como país o como ciudad o como comunidad, y eso es lo que hay que explicar, trabajar, y que hay mucho que se está haciendo, pero realmente no se le ha dado la suficiente difusión. En ese contexto me parece muy interesante lo que acaba de comentar, y más adelante podría comentar más cosas. Muchas gracias. Pues entonces le pasamos el micrófono también al doctor Enrique Provencio, que es director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, profesor del posgrado de Economía, especialista en temas de desarrollo social, economía, ordenamiento territorial y regional, planeación del desarrollo, medio ambiente y sustentabilidad. Recording in progress. Es un activo promotor del uso sustentable de los recursos naturales. Adelante, doctor Provencio. ¿Todavía? No, ya acabó. Pero podemos comentar aquí. Muy buenas tardes, y quiero empezar también agradeciendo la invitación a este coloquio y felicitando a los programas y facultades que lo organizaron. Son muchos los aspectos que de la intervención de Chila me hacen reflexionar en un aspecto Sí, general, los micrófonos que están es prendidos, Monse. El de Sheila también yo la escucho. I can listen very well to Sheila, but I cannot listen to Omar. Creo que se está cruzando la conexión ya, porque ya tenemos al ponente de la siguiente hora, entonces probablemente mejor, pues no sé si esperamos, continuamos. ¿Ya? Ok, entonces que termine su comentario el doctor Provencio y ya le damos la bienvenida al doctor Del Río. Decía que son muchos los aspectos que mueven a reflexión, pero me voy a centrar en dos asuntos. Uno de ellos que conecta con un aspecto que nos planteó aquí Cristina Monge más temprano, sobre la transición justa. Y creo que esto es crucial, porque el testimonio que nos da Chila a lo que remite es a la necesidad de tomar en cuenta a los grupos, a las comunidades más vulnerables que están padeciendo de manera más dramática las amenazas del cambio climático, del cambio global en general. Pero el concepto de transición justa tiene muchos contenidos, y uno de ellos tiene que ver también con otro aspecto que tanto Cristina como Alicia Bárcenas más temprano nos plantearon, que tiene que ver con la democracia. Porque un Estado democrático pleno hoy está obligado a tomar en cuenta muchos aspectos relacionados con la diversidad. Y en esa diversidad debemos reconocer que hay grupos, localidades, pueblos que tienen necesidades especiales y que deben ser más tomadas en cuenta en los procesos de adaptación. Creo que este asunto es clave. ¿Cómo debemos considerar las necesidades que los pueblos, que las comunidades tienen de manera especial para sobrevivir, adaptarse y recuperar su calidad de vida en un ambiente tan amenazado como es el caso del que Chila nos platica y como es el caso de muchos otros pueblos y comunidades en el mundo? En México, por supuesto, se da mucho este caso. Es un primer aspecto que me parece clave. El segundo, a mí me conmueve mucho y me impacta mucho el énfasis y la elocuencia que Chila pone al describir todos esos factores de la vida que en efecto no alcanzamos a apreciar cuando los vemos en las estadísticas, cuando los vemos en el conocimiento científico codificado. Estos conceptos como el derecho al frío, el deterioro del hielo,
la fuerza vital, la conexión emocional, es que todo eso nos remite a la interrelación que tenemos con los ecosistemas y a la importancia cultural que los ecosistemas tienen en la humanidad, aunque vivamos en una ciudad tan grande y tan compleja, tan aparentemente desvinculada de los ecosistemas. Y en particular creo que es muy importante un concepto, recordar qué estamos perdiendo. Hay un concepto que se llama la amnesia del paisaje, la tendencia que tenemos a olvidarnos muy rápido de lo que teníamos. Y creo que debemos combatir la amnesia del paisaje escuchando testimonios tan vivos, tan elocuentes como el de Chila. Yo por eso le agradezco mucho su exposición y los felicito por haberla invitado. Gracias. Pues agradecemos, doctor Provencio, su intervención y pues ahora agradecemos también a la activista Chila Huet-Cloutier por habernos compartido su experiencia, su conocimiento, pero sobre todo su lucha para que sobreviva, para que esté presente siempre la cultura inuit canadiense. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al siguiente bloque, en el cual ya tenemos por ahí conectado al doctor Antonio del Río Portilla, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. El doctor Antonio del Río Portilla es doctor en Ciencias por la UNAM e investigador del Instituto de Energías Renovables, del que fue su primer director. Codirige la Unidad de Energías Renovables del Centro Latinoamericano de Física. Sus contribuciones científicas van desde investigación fundamental hasta el desarrollo tecnológico en los ámbitos de la termodinámica, fotónica, sistemas complejos y fuentes renovables de energía. Pues para ya no detenerlo más, bienvenido doctor Antonio del Río Portilla. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y muchas gracias por la presentación. Voy a prender la luz y voy a empezar compartiendo mi pantalla. Pero antes quiero decirles que me siento muy honrado por participar en esta parte del coloquio La Humanidad Amenazada y en particular la pregunta ¿quién se hace cargo del futuro? Las eminencias que me han antecedido realmente me han permitido aprender mucho del ambiente global, en particular la doctora Alicia Bárcena, la doctora Cristina Monge y la doctora Teresa Rivera nos platicaron aspectos muy generales y que son estrictamente necesarios para poder generar un futuro. Y la plática muy emotiva y muy ilustrativa de cómo una comunidad puede entender lo que es el cambio climático y entender cómo puede actuar para transformar sus propios entornos defendiéndose de los embates de otras comunidades. La plática de Sheila Huet-Cloutier me pareció sensacional. Muchas gracias por permitirme escucharlas y oírlas. Voy a intentar presentar la pantalla. A ver, quiero saber si están viendo mi pantalla. Parece que sí. Entonces, ahora la voy a poner en modo de pantalla completa. Y yo voy a hablar no de aspectos generales. Voy a hablar de algo un poco más particular, de cómo darles herramientas a las personas que se van a encargar del futuro de precisamente... No vemos la pantalla ya, ahora sí. Sí, de cómo ver precisamente a las personas que se van a hacer cargo del futuro, cómo darles herramientas para poder conseguirlo. Voy a hablar de los indicadores entrelazados de sustentabilidad. Este es un aspecto que me pidieron que hablara de cómo el Centro de Ciencias de la Complejidad y cómo podemos construir herramientas para monitorizar precisamente este futuro. Voy a hablar de estos indicadores y esencialmente, reitero, es construir herramientas
para quienes se encargarán del futuro, herramientas para monitorizar si vamos en un camino adecuado. Me parece muy claro que la cultura, y lo van a ver después, es fundamental, pero también es extremadamente útil el tener datos para determinar si las acciones que implementamos van en un camino adecuado, y este camino adecuado es de acuerdo a las intenciones que tenemos de convivir con otras personas. Siento que va retrasada la imagen un poco de mi presentación, ¿es cierto así? Sí, va un poquito lenta, pero seguramente así es la tecnología, ¿no? Muy bien, muchas gracias, porque entonces voy a tratar de hablar un poco más despacio para que haya la transición adecuada. Y realmente estos datos, los datos son útiles y nos sirven para monitorizar el camino al futuro. Este camino al futuro es muy importante porque sabemos, es la manera en que nosotros podamos distinguir si las acciones que hacemos, si las estructuras que estamos implementando van en el camino correcto. Todo dato, toda información sirve, pero sirve de manera diferente en diferentes lugares. Vamos a ver un ejemplo. Les voy a presentar el ejemplo de la electricidad en México. Este ejemplo de la electricidad en México, aquí estoy presentando la capacidad instalada. Por supuesto que ya hablaron antes mis colegas de la energía renovable, y aquí en México, lamentablemente, la mayor cantidad de nuestra energía es una energía fósil. Viene de la energía fósil, es decir, toda la energía que estamos usando, del orden del 70%, viene de combustibles fósiles. Pero una buena noticia es que la energía solar fotovoltaica está creciendo. Ahí ven ustedes un pequeño incremento en la gráfica. Ese pequeño incremento en la gráfica me da gusto compartirlo. Estamos creciendo en energía fotovoltaica a pesar de los esfuerzos de nuestro gobierno por basarnos en combustibles fósiles. Lo mismo pasa con la energía eólica. La energía eólica también está creciendo. Es decir, tenemos que tener medida de hacia dónde vamos y cómo vamos. Como les dije, lamentablemente en nuestro país la generación de electricidad está basada en los combustibles fósiles. Aunque, y en particular, tenemos del orden del 32% en renovables si consideramos también la hidráulica. Y de los objetivos del desarrollo sostenible, es que nos fijamos una meta de llegar al 50% de la generación en renovables para el año 2050. Esos son lo que estamos viendo, lo que estamos necesitando. Pero estos son números que a lo mejor no nos permiten hacer comparaciones más que solamente de México. Les llamamos métricas en general. Y lo que es adecuado para hacer comparaciones son los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Los indicadores son razones entre dos cantidades. Y es el resultado de dividir dos cantidades normalmente para poder comparar. Vamos a ver un ejemplo de eso en la siguiente lámina. En la siguiente lámina estoy graficando el uso de la energía per cápita. Es decir, ya tengo un cociente, ya tengo el uso de la energía dividido por la población, y entonces puedo ver algunos comportamientos a lo largo del tiempo de diferentes países. Por ejemplo, Gran Bretaña se ve claramente cómo tiene una tendencia a la baja en el uso de energía per cápita. Lo mismo tiene México, una pendiente más o menos a la baja, aunque es prácticamente constante. Sin embargo, me puedo fijar en China, por ejemplo. Y en China tenemos un uso creciente de la energía per cápita. ¿Eso está mal? Pues no necesariamente. Estados Unidos claramente es el país que más consume energía per cápita de todo el mundo.
Si lo contáramos nada más en cantidad, China sería la que más consume energía. Pero realmente Estados Unidos es el país que más energía usa por cápita. La población mexicana no está mal, consume del orden de 1/3 de la energía per cápita que consume Estados Unidos, pero muchas veces se nos dice, sí, pero la economía más grande del mundo es la economía de Estados Unidos. Eso no me convence mucho, dado que estamos utilizando de una manera intensiva la energía. Y al estar utilizando de una manera verdaderamente intensiva la energía, como se ve en esa pequeña fotografía, estamos iluminando lo que no se requiere iluminar, por ejemplo. Estamos invirtiendo más energía de la necesaria. Y eso lo podemos ver si hacemos otra gráfica. Utilizamos otro indicador, no la energía per cápita, sino vamos a utilizar la intensidad de energía. La intensidad de energía se define como la energía utilizada para producir $1 de riqueza, déjenme ponerlo así, $1 de Producto Interno Bruto. Vean ustedes que aquí la gráfica cambia. China pasa de ser un país que consume poca energía per cápita a ser un país que utiliza mucha energía para producir $1 de energía. El segundo país en esta gráfica es Estados Unidos. Entonces podemos decir que ahí hay economías no eficientes porque están utilizando más energía para producir algo de riqueza. Y tenemos aquí en este núcleo algunos países diferentes. Por ejemplo, ahí está México, donde se observa otra vez una condición plana que a lo largo de los últimos, de este milenio, déjenme ponerlo así, o de este siglo, está utilizando la misma cantidad de energía para producir riqueza. Pero vemos que países que tienen un Producto Interno Bruto también muy alto y una economía muy acelerada, utilizan mucho menos energía para generar $1 de riqueza. Por ejemplo, Gran Bretaña y Alemania utilizan mucho menos energía para producir ese mismo dólar que Estados Unidos. Esto lo que quiere decir es de que sí, efectivamente, la sociedad de Estados Unidos es una sociedad que está siendo muy ineficiente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estos son indicadores, como les comentaba. Estos son indicadores donde nos dice, por ejemplo, Uruguay es un país que produce más riqueza con menos energía. Aquí está, México está razonablemente bien. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que disminuir la tendencia del uso de energía para producir riqueza. Y eso, haciendo un comercial, es lo que hacemos en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que estamos en Temisco, Morelos. Por eso no puedo estar con ustedes, porque además el sistema de transporte en la Ciudad de México no es un sistema muy eficiente y tendría yo que haber usado un carro para poder ir hasta allá o invertir más de 3 horas para llegar hasta Acatlán. Pero bueno, entonces, déjenme comentar lo que ya apuntaron muy bien nuestros comentaristas. Pues tenemos que ver hacia la sustentabilidad. Hacia la sustentabilidad es donde tenemos que ir transitando y para eso necesitamos indicadores, necesitamos números como los anteriores para poder decir si vamos caminando hacia el futuro que vamos queriendo. Es decir, tenemos que tener los numeritos a los cuales veamos qué pasa si nosotros hacemos alguna acción. Y esos numeritos si bajan o suben, y dependiendo de si bajan o suben, podemos estar monitorizando o nuestra adaptación o el utilizar diferentes formas que atacan hacia la sustentabilidad. Por otro lado, estos indicadores de sustentabilidad deben responder a los entornos específicos y estar enmarcados en contextos hacia la sustentabilidad. Claramente, Sheila nos indicó que los indicadores que van a utilizar la comunidad Innu va a ser diferente de los indicadores que van a utilizar nuestras comunidades tzotziles, o los indicadores de la Ciudad de México deben ser diferentes a los indicadores de Cuernavaca. La sustentabilidad es el marco de referencia para quienes se encargarán del futuro. Quiero insistir en esta frase. La sustentabilidad es el marco de referencia
para que los que se encargan de nuestro futuro puedan analizar si vamos por el camino correcto. Pero antes de eso, pues debemos definir qué es la sustentabilidad. Lo hemos dicho sostenibilidad y sustentabilidad, son esencialmente sinónimos. Y déjenme rápidamente revisar algunos diagramas desde el punto de vista didáctico, utilizando un concepto que le llamamos la brújula de la sustentabilidad para ilustrar la complejidad del concepto de sustentabilidad. En síntesis, quiero decir que el desarrollo sustentable es aquel que respete el ambiente y promueve la equidad con las generaciones actuales, las que vivimos hoy en este planeta, pero también con las futuras. Y cuando digo generaciones, no me refiero solo a la especie humana, sino también me refiero a otras especies. Si bien la brújula tradicional nos dice un camino, nos dice una dirección, nos dice dónde está el norte y entonces nosotros podemos fijar una dirección hacia dónde caminar y nos podemos guiar. La brújula de la sustentabilidad nos está indicando que debemos considerar 4 aspectos. Uno es la naturaleza, otro es la economía, otro es la sociedad y otro es la organizacional, la parte organizacional. Voy a definir con más detalle esto. A lo mejor los nombres no les parecen muy adecuados, pero desde el punto de vista mnemotécnico son muy ilustrativos porque tenemos la naturaleza que apunta al norte, economía al este, sociedad hacia el sur y organizacional hacia el oeste. Y voy a tratar de explicar poco a poco cuáles son estos entornos o estas dimensiones esencialmente. Entonces, la dimensión de la naturaleza involucra los aspectos naturales y de los ecosistemas y procura hacer un uso racional de los recursos naturales, fomentar un ambiente natural sano y propiciar el buen desarrollo de los ecosistemas, donde se consideran a todas las especies. Por otro lado está el aspecto económico, que considera y promueve la generación de productos o servicios con valor de intercambio. Es muy claro que la sociedad humana genera productos o servicios con valor de intercambio y es esencialmente construir una riqueza monetaria. Aunque existen otras riquezas, pero la parte de economía se dedica a eso. Otra de las dimensiones es la que involucra la equidad social y considera las tradiciones y la diversidad cultural de la población. Ahí es donde está metido la parte, digamos, social. Y hay algo que nos afecta mucho a las comunidades en Latinoamérica en general, que es la parte organizacional. Y esta parte organizacional, esta dimensión organizacional, va a involucrar la diversidad de formas de organización y va a demandar la construcción y establecimiento de normas para compartir con la intervención de las poblaciones. Fíjense bien que estoy hablando de las poblaciones, no solo de una población, sino de las poblaciones en diferentes niveles. Si bien es cierto que estas dimensiones pueden tener contradicciones, también por mi deformación puedo pensar que la tecnología puede ser un aliado, pero tengo que reconocer que la tecnología puede ayudarnos a conciliar las posibles contradicciones entre sacar riqueza de un bosque y conservarlo, nos puede permitir conciliar estas contradicciones, pero también tengo que reconocer que puede incrementar la disparidad entre ellas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un bosque y estudio desde el punto de vista biológico cómo poder extraer madera u otros recursos biológicos de ese bosque, pero para mantenerlo por muchísimas generaciones, entonces estaré utilizando la tecnología precisamente para conciliar la contradicción. Pero también puedo llegar y meter una tecnología de desmontaje rápido y me acabo el bosque en 3 días, por ejemplo. Y entonces estaré incrementando la disparidad entre estas dimensiones. Esta tecnología no es en sí misma la tecnología sea mala o buena. El uso que le estamos haciendo las personas de esta tecnología es que nos puede ayudar a conciliar las contradicciones o a incrementar estas disparidades. Ahora,
yo puedo definir y medir las interacciones de alguna forma. Y vamos a medir estas interacciones. Por ejemplo, les comentaba el ejemplo del bosque. El uso de los recursos naturales para construir servicios o generar productos con valor de intercambio es una de las relaciones más conflictivas entre naturaleza y economía. Y otro ejemplo, es la agricultura. Sí, el monocultivo puede ser muy agresivo para el entorno natural, pero también es cierto que con él podemos comer en la mayor parte de las regiones. Pero aquí lo que estoy diciendo son ejemplos de interacciones. Aquí queda claro que voy a hacer un ejemplo de cada una de las posibles interacciones, porque la naturaleza interacciona con la economía, con la sociedad y con la organización, y así cada uno de estos elementos interacciona con las otras dimensiones. Por ejemplo, la educación y la salud conceptualizada como servicios gubernamentales o privados es un ejemplo de interrelaciones que producen tensiones entre la economía y la sociedad. El libre mercado va a proponer que los servicios de educación y de salud sean otorgados por privados, y la parte social de cuidar la evolución de la ciudad va a solicitar que sean servicios gubernamentales. Ahí hay tensiones también. Otra tensión que puede aparecer entre la sociedad y la organizacional, aunque uno no lo quiera, son las tradiciones culturales y de regulación son ejemplos. Hay tradiciones que no son aceptadas hoy en día y que las comunidades tienen en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo. En México hay ciertas tradiciones que no deben ser toleradas desde una perspectiva social, porque atentan en particular contra las mujeres. Otro de los aspectos donde podemos ver tensiones entre organización y naturaleza es la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra es otro de los ejemplos donde puede haber este tipo de contradicciones. Podemos mencionar otro, que es la definición de formas organizacionales de empresas. Nosotros sabemos que en muchas partes del mundo la empresa es una sociedad anónima y no le reportan nada más que a los accionistas. En cambio, hay otras formas de organización que son las cooperativas. Aquí debemos tener no solo la forma de organización, sino también las reglas deben ser elaboradas con participación de las comunidades, de la población que vive ahí. Esto puede generar tensiones. El último ejemplo es el del reconocimiento de la naturaleza, puede brindar bienestar emocional a la sociedad. Creo que hemos gozado de algún paisaje en algún bosque, en alguna playa, en alguna cañada, en un glacial, y nosotros podemos decir que nos puede dar bienestar emocional este tipo de naturaleza. Este es un ejemplo y también nos puede tensionar. Creo que para todos ustedes y todas ustedes ya quedó clarísimo que hay traslapes entre estas interrelaciones. O sea, no podemos decir que hay algo exclusivo económico o que hay algo exclusivo social, y tampoco podemos decir que hay algo social o económico nada más, sino que las otras dimensiones también están involucradas. Entonces, esto se puede complicar muchísimo. Se puede complicar muchísimo y nosotros podríamos tratar de definir algunos indicadores que pudieran medir esta complejidad, esta situación compleja. Tenemos que tener indicadores para medir todas estas relaciones. Les puedo decir que la ONU ha definido más de 128 indicadores de sustentabilidad. La verdad que son muchos, y si yo le digo a un presidente municipal o a una alcaldesa de algún lugar, le digo que tiene que medir esos 128 indicadores, me va a decir, no me alcanza el dinero. Es imposible tener estas mediciones así. Entonces, ¿cuáles son los indicadores para cada comunidad? Por otro lado, estos indicadores obedecen a diferentes entornos. Es decir, no son los mismos los indicadores que van a ser prioritarios para manejar en la playa de Acapulco, que aún en la misma playa de Tijuana.
son diferentes indicadores porque son diferentes entornos. ¿Cómo podemos definir estos indicadores? ¿Cómo le podemos decir a alguien que está administrando un estado, les gusta Chiapas o les gusta Nuevo León, cuáles son los indicadores que tiene que tener la persona que gobierna estos estados para ver si las acciones de gobierno van en buen camino? O si estamos analizando el problema de Cuernavaca, ¿cómo le podemos decir a quien ocupa la presidencia municipal cuáles son los indicadores? De aquí que tenemos una pregunta, y el ver precisamente este sistema como un sistema complejo es lo que nos va a permitir definir estos indicadores. ¿Por qué? Porque hay indicadores para el mundo, para un país, para un estado, para un municipio, para un poblado, para una cuenca, para un valle, para un litoral. Y tienen que ver con aspectos de comida, de transporte, de salud, las mismas construcciones de las casas. O sea, tiene que ver con todas nuestras actividades. ¿Y cuáles son los indicadores más adecuados que nos pueden permitir monitorizar si las acciones que hacemos van por buen camino? Creo que nos queda claro, y creo que la explicación que di anterior de la brújula de la sustentabilidad dice que debemos tener indicadores que deben considerar la naturaleza, la economía, la sociedad y la parte organizacional. Entonces, déjenme hablar desde la parte de la complejidad y voy a hacer una abstracción y me voy a tener unos 3 o 4 láminas para explicar un modelo matemático que representa a los indicadores compitiendo por representar a la sustentabilidad del entorno específico. A ver, creo que esta frase, ¿cómo un modelo matemático y cómo los indicadores, que los indicadores son conscientes de números, van a competir para representar el camino hacia la sustentabilidad? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que hacer en el mundo de las matemáticas, en el mundo de los agentes, y ahora que la inteligencia artificial está en boga, los agentes son un elemento de un modelo matemático que ayuda a entender ese tipo de cosas. En un trabajo que publicamos hace algunos años, definimos un espacio de indicadores. Un espacio de indicadores que se parece mucho a los vectores, los que conocemos nosotros de nuestras clases de geometría analítica, de la preparatoria, donde en cada una de las componentes pusimos la parte ambiental, la parte económica, la parte social, y a la parte organizacional a veces le llamamos la parte institucional. Otros lugares le llaman también el bienestar. Pero ¿se acuerdan ustedes que por la nomenclatura de la parte del oeste le pusimos la parte organizacional? Entonces, lo que aquí podemos decir es un indicador qué tan ambiental es o qué tan apegado a la naturaleza. En el segundo lugar podemos decir qué tan apegado a la economía es o qué tan apegado a lo social. Por ejemplo, el indicador de Producto Interno Bruto claramente es económico, ¿no? El ambiental, creo que no, el Producto Interno Bruto no tiene mucha relación con lo ambiental, pero entonces le podríamos poner aquí, si yo digo que cada uno de estos valores puede tomar valores en 0, 1, 2, 3 y 4, aquí le podría poner un valor de, digamos, un 0.3, por ejemplo, o un 1, diciendo al Producto Interno Bruto que depende muy poco de la economía. Así tenemos estas posibilidades y la verdad es que tengo la opción de tener 256 indicadores diferentes, donde puedo meter fácilmente todos los indicadores que ha definido la ONU y en algunos otros lugares. Entonces, esencialmente un 0 aquí indica que ese indicador no es adecuado, y un 1 indica que es más o menos adecuado, sin embargo el 3 indica que es muy adecuado para representar precisamente esa dimensión de la sustentabilidad. Entonces, como un ejemplo, el indicador 300 describe muy adecuadamente la dimensión natural, pero no describe bien las otras 3 dimensiones. Y el agente 333